Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a continuar con la segunda sesión del día de hoy. Tras la conferencia dedicada a Francisco Suárez y la grabación, volvemos de nuevo a ocuparnos de Francisco Suárez. Y esta vez el ponente es Óscar Barroso Fernández, que es profesor titular de la Universidad de Granada. Ha publicado más de 50 artículos en revistas especializadas y capítulos de libros de diversas temáticas, entre las que destacan la filosofía española y las relaciones entre la antropología y la filosofía moral, con especial atención al problema del humanismo. Es autor del libro Verdad y Acción para pensar la praxis desde la inteligencia sintiente cotidiana, publicado en Comar en 2002, y coordinador de otros 7 libros y monográficos de revistas. Además, es director del Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada y del Departamento de Filosofía II, también de esta universidad. Y el título de su intervención de hoy es "Del estado de naturaleza a la sociedad civil, origen y legitimación del poder político en Suárez". Gracias, Beltrán. Buenas tardes. Yo hablar de Suárez, pero nada que ver con lo de esta mañana, ¿eh? Eso, si hubiera tocado metafísica, pero desde hace ya 1 año y medio así me emprendí el proyecto de embarcarme en la filosofía política de Suárez, que era una duda que tenía, y gracias al proyecto actual pues decidí meterme a fondo con ella. Presenté ya un primer trabajo en nuestro seminario sobre el concepto de ciudadanía en Suárez, ligado al concepto de responsabilidad y a la idea de bien común. Y este trabajo un poco continúa esa línea, preguntándome ahora por la cuestión del origen y la legitimación del poder político. El título ha cambiado un poco respecto al que propuse en inicio, y es "En naturaleza y contrato en Suárez, el bien común como clave legitimadora del poder político". Las investigaciones que se han interrogado por el origen del poder político en Suárez se han solido situar en torno a la cuestión de si estamos ante una teoría precursora del contractualismo moderno o, por el contrario, ante la síntesis, quizás definitiva, del naturalismo medieval. Es habitual citar a Skinner como ejemplo de la primera posición. Skinner, el historiador, no el psicólogo. Ciertamente hay pasajes y expresiones de Suárez que parecen avalarla. Por ejemplo, en De Legibus afirma que por un acto especial de la voluntad o como un consentimiento se integran los hombres en un cuerpo político con un vínculo social para ayudarse mutuamente en orden a un fin político. Y en Defensio Fidei, son las 2 obras que van a estar apareciendo continuamente en este trabajo, llega a sostener que el poder real se basa en un contrato o cuasicontrato. La interpretación contractualista se encuentra con el problema fundamental de que Suárez concibe el poder político como una especie de modo emergente de la comunidad civil, y no como un resultado por mera agregación o suma del poder de los individuos que la componen. Dice, el poder existe en los hombres, pero no existe en cada uno de los individuos, ni en ninguno en concreto. Luego radica en la colectividad. El poder no depende de contratos, ya que está de forma natural en la comunidad política. Otra cita de Suárez: en esa comunidad, en cuanto tal, radica por su naturaleza el poder de soberanía, de tal manera que no depende del arbitrio humano integrarse en esta forma o no aceptar este poder. Hay incluso pasajes en los que Suárez parece dar por supuesto que la realización de la comunidad política es una necesidad presupuesta en la propia ley natural. Por todo ello, son muchos los intérpretes que se suman a una interpretación naturalista de su origen. El objetivo fundamental de este trabajo es ofrecer una respuesta que vaya más allá de esta dicotomía interpretativa. En Suárez, y un naturalismo y contrato conviven armónicamente. Tal síntesis sería quimérica si definiéramos el contractualismo en términos hobbesianos, es decir, como asunción de que no hay norma moral previa al propio contrato. Pero no si partimos de otras definiciones más abiertas al naturalismo, como la del propio Locke. De hecho, salvando las distancias, es posible interpretar la teoría sobreciana del origen de la autoridad política como un antecedente de Locke. En todo caso, en este trabajo me interesa dicha teoría en su valor intrínseco y no meramente precursor, en tanto que nos permite pensar el contrato y con ello la ciudadanía más allá de la connotación individualista
que le imprimió en términos generales el contractualismo anglosajón. Mi tesis es que Suárez hace rotar su teoría acerca del origen de la comunidad política sobre su fin, el bien común. La comunidad política no nace para intentar conciliar los intereses egoístas de los individuos, sino para optimizar la realización del bien común. Para dar cumplimiento a esta tesis, propongo el siguiente orden expositivo. En primer lugar, mostraré cuáles son las características que Suárez atribuye a la comunidad en estado de naturaleza, o de forma más adecuada a la letra de Suárez, a la comunidad prepolítica o imperfecta, y las dificultades que detecta en ella a la hora de dar cumplimiento al bien común. En segundo lugar, aclararé en qué sentido se puede decir que tal cumplimiento empuja de forma necesaria al surgimiento de comunidades políticas. ¿Y qué quiere decir Suárez cuando afirma que de esta necesidad se sigue que tales comunidades son de derecho natural? Nuestro objetivo fundamental en este punto será mostrar que esta necesidad no es incompatible con la asunción del contractualismo. A partir de aquí, en tercer lugar, expondré los rasgos fundamentales de la idea de contrato en Suárez y cómo permiten concebir la democracia como la forma natural y originaria de ordenación política. En cuarto lugar, mostraré que es en orden a la mejor consecución del bien común, por lo que Suárez defenderá la superioridad de la monarquía respecto a la democracia. Por último, veremos que el bien común también funciona como instancia reguladora de las condiciones para la resistencia legítima y cómo ello obliga a matizar el sentido en que Suárez puede ser interpretado como un defensor del absolutismo, al menos en un sentido diacrónico y atento epocalmente a otras formas más contundentes de legitimación del mismo. Así que, en primer lugar, el estado de naturaleza. Hay intérpretes que consideran fuera de lugar hablar de estado de naturaleza en Suárez. Otros afirman que ciertamente no utilizó esta fórmula, pero sí otras parecidas, como la de lo que immediate existat in natura rei. Pero lo cierto es que Suárez sí utilizó literalmente la expresión in statu natural, aunque sin llegar a entender, como hizo Luis de Molina, que la condición humana en estado de naturaleza constituía la situación en la que se encontraban los seres humanos tras la caída y antes de que surgieran las comunidades perfectas. Hechas estas puntualizaciones, ¿qué podemos decir sobre el estado de naturaleza en Suárez? En primer lugar, no debe entenderse como un estado sin ley. Obviamente, en él no hay ley civil, pero aún así está regido por la ley natural, cuyos dictados son alcanzables racionalmente por todos los hombres. En segundo lugar, aunque en ese estado los hombres son libres e independientes del poder político, tal independencia no puede ser entendida como soledad. Suárez, de acuerdo con uno de los principios fundamentales de la tradición escolástica, concibe al ser humano como animal social. Para entender bien la diferencia en este punto con respecto al contractualismo anglosajón, hay que tener en cuenta que la asociación de los humanos no se justifica en Suárez pragmáticamente como la mejor forma de satisfacer las necesidades o intereses egoístas. Ni siquiera es adecuado decir que los seres humanos se unen para dar cumplimiento a sus necesidades comunes. La apertura a los demás, la vida en comunidad, es una nota esencial de la humanidad y, en cuanto tal, prioritaria respecto a toda justificación pragmática. La apertura es, por lo tanto, también constitutiva de la moralidad, ya que solo desde ella los humanos encuentran su perfección y felicidad. Estas dos notas del estado de naturaleza permiten a Suárez sortear la objeción a la teoría contractualista de Otto Guercke, que Otto Guercke expuso en su clásica Teorías políticas de la Edad Media. Formar una república exige actos complejos, decía Guercke, pero ¿cómo llevarlos a cabo en ausencia de una ley positiva? Y es que, aunque para Suárez en el estado de naturaleza no hay ley positiva, la ley natural marca una serie de obligaciones que permiten a los cabezas de familia reconocer y seguir unas mismas reglas con el objetivo de progresar en la realización del bien común. Esto por sí mismo constituiría una especie de voluntad general suficiente para permitir el tránsito a la sociedad política. Segundo punto, la necesidad en el origen de la comunidad perfecta. Suárez comienza sus reflexiones sobre la ley civil en el libro tercero de De Legibus, haciéndose cargo de un problema a la hora de explicar el tránsito de la comunidad imperfecta a la perfecta. Existen dudas de si unos hombres pueden obligar mediante leyes a otros, ya que cada uno de los hombres, utiliza la palabra hombre continuamente porque se entiende que para Suárez los sujetos políticos eran los hombres, en concreto los cabezas de familia, ¿de acuerdo? Ya que cada uno de los hombres no es superior a los demás, ni por naturaleza poseen unos más que otros ese poder. Como nacen naturalmente libres, dice, ninguno de ellos tiene jurisdicción política como tampoco dominio sobre otro.
Para superar esta dificultad es preciso mostrar la compatibilidad entre la naturaleza humana y el sometimiento a la autoridad. Al respecto, Suárez considera que aunque el hombre es libre por naturaleza, ello no significa que no tenga ilícito, capacidad y aptitud para que, por una causa justa y razonable, pueda someterse a otro hombre. Hay incluso momentos en los que parece dar a entender que la autoridad en realidad está ya supuesta o incluida en la propia ley natural. Así, de nuevo, en Defensio Fidei, afirma que los principios políticos son de derecho natural. En la misma línea sostienen de legibus que, por la naturaleza misma de las cosas, sea además necesaria entre los seres humanos una comunidad política que constituya al menos una ciudad-estado y esté formada por familias. En conclusión, Suárez parece defender no solo la posibilidad, sino también la necesidad del magisterio civil, o del magistrado civil. Pero esto nos lleva a un segundo problema. ¿Cómo defender que la comunidad perfecta tiene un origen consensual o contractual y se sigue de forma necesaria de la propia ley natural? Las referencias a la necesidad de la comunidad y la autoridad política parecen incompatibles con la simultánea defensa de una teoría contractualista. Pero lo cierto es que Suárez sostiene que la comunidad perfecta nació por la voluntad de todos los que en ella se integraron. O sea, es impepinable que defendió una forma de contractualismo. Para resolver este problema, hemos de ver en qué consiste para Suárez la necesidad de la sociedad política. En Defensio Fidei aclara qué significa la afirmación de que los principios políticos son de derecho natural. Le cito. Siendo esa autoridad justa y legítima, no puede menos que ser conforme al derecho natural. Y siendo necesaria para la conservación de la sociedad humana, que la misma naturaleza apetece, también por este título es de derecho natural. Final de la cita. En esta afirmación encontramos dos argumentos bien diferenciados. En la primera parte, más que afirmar que la autoridad política sea de derecho natural, Suárez sostiene la conformidad entre ambas cuando la autoridad es justa y legítima. Esta afirmación no deja de ser una obviedad si tenemos en cuenta que para Suárez, en contra de teóricos del Estado como el propio Maquiavelo, una de las condiciones para que el derecho sea justo y legítimo es que se ajuste al derecho natural. En cambio, en la segunda parte de la afirmación sí que encontramos elementos fundamentales para entender en qué sentido considera que la autoridad política es de derecho natural y por lo tanto necesaria. El argumento es como sigue. En primer lugar, hay una tendencia natural en el ser humano a vivir en comunidad. Solo a partir de la constitución de la comunidad perfecta es posible dar adecuado cumplimiento a esta tendencia. Por lo tanto, la comunidad política y la autoridad que se sigue de ella son necesarias desde el punto de vista del derecho natural. Si bien es cierto que en la comunidad natural hay ya una percepción del bien común, no lo es menos que los seres humanos tienen una fuerte inercia a dejarse llevar por sus propios intereses y a flaquear en su moralidad. De tal forma que sin un poder coercitivo que lo imponga, difícilmente buscan el bien común. Esta dificultad puede conducir, en su caso más extremo, a poner en peligro la propia conservación de la especie humana. Pero sin llegar a tal grado de dramatismo, en otras ocasiones Suárez afirma que sin la constitución de la comunidad perfecta no habría progreso en el conocimiento y la técnica, y la vida se mantendría en un estado de subdesarrollo primitivo. En conclusión, la autoridad política es necesaria por su carácter indispensable para el buen gobierno de la comunidad humana. Ahora bien, aunque los humanos constaten esta necesidad, pueden elegir de forma ciertamente imprudente continuar en comunidad imperfecta. Como apuntábamos más arriba, el paso de la comunidad natural a la política requiere el concurso de la voluntad humana. Es precisamente aquí donde se constata la complementación suareciana de la necesidad y contrato en el origen de la autoridad política. Cuando hablamos de contrato en Suárez, no queremos decir que se sitúe en la órbita de la explícita teoría contractualista moderna de autores como Hobbes, Locke o Rousseau. En primer lugar, en cualquiera de las formas en que nos refiramos a un contrato, está basado en la costumbre y, por tanto, no es necesario que esté escrito. En segundo lugar, la explicación contractualista del origen de la comunidad política tiene en Suárez un carácter más lógico que histórico. En tercer lugar, es preciso evitar la habitual conexión de contractualismo y convencionalismo. Si la intervención de la voluntad matiza el sentido en que la autoridad política es necesaria, de forma inversa, la necesidad matiza el sentido de lo contractual en Suárez. En ningún caso puede ser equiparado a lo arbitrario.
ya que la voluntad de constituir una comunidad perfecta se activa como consecuencia de la deliberación y el conocimiento de su necesidad para la adecuada consecución del bien común. Por último, el contrato que se produce entre los cabezas de familia de la comunidad imperfecta no constituye una cesión del poder individual. El poder político no resulta de una supuesta suma del poder y la voluntad de cada uno de los individuos que entran en contrato, sino que surge por resultancia, como una propiedad emergente de la misma comunidad política. Por ello, esta comunidad es más que mero agregado de individuos. Es un solo organismo político, uno en sentido moral, un cuerpo místico. No es necesario, por lo tanto, un acto especial de constitución del poder una vez que los seres humanos consienten unirse en comunidad política. Ese es el sentido en que hay que entender la afirmación suareciana de que Dios confiere el poder a modo de propiedad que resulta de la naturaleza. Afirmación que, por lo demás, debe ser complementada con esta otra. Ese poder no resulta en la naturaleza humana hasta que los hombres se agrupan en una comunidad perfecta o autónoma y se unen políticamente. Como el poder es en origen inherente a la propia comunidad y no a los individuos concretos, la forma originaria de gobierno, la que nace naturalmente de la comunidad, es la democracia. Suárez llega a afirmar que la democracia es, en este sentido, de institución divina. Dada la asunción de la democracia como forma natural de gobierno, ¿cómo fue posible que Suárez acabara considerando que la monarquía era superior? Lo primero que hay que tener en cuenta para explicar este giro es que para Suárez la democracia es de derecho natural solo conceptivamente, nunca de forma perceptiva. Si bien el derecho natural da ese poder de forma inmediata a la comunidad, no prescribe que permanezca en ella. Pero esta explicación solo aclara la posibilidad de otras formas de gobierno distintas a la democracia, sin apoyar la preferencia por una u otra. La elección de la monarquía como mejor forma de gobierno viene avalada por otra serie de argumentos. Hay, en primer lugar, razones de carácter epocal, entre ellas el hecho obvio, constatado por el propio Suárez, de que en su contexto histórico casi todas las formas de gobierno son monárquicas. Es también obvio que en este contexto sería poco prudente por parte de Suárez atacar la legitimidad de las monarquías. Otra razón epocal y prudencial, aunque menos subjetiva que la anterior, es que Suárez era consciente del potencial peligrosamente revolucionario que tenían las ideas democráticas que habían cuajado en el Renacimiento. En segundo lugar, hay una razón pragmática. Suponiendo una forma de democracia directa, parece extremadamente complicado gobernar, dice Suárez. La confusión y dilación sería interminable si hubiera que establecer las leyes por sufragio universal. En tercer lugar, hay una razón que podríamos calificar como dialéctica. Suárez tiene que negociar con defensas de la monarquía más absolutistas que la suya propia, como la que lleva a cabo el propio Jacobo I, y toda auténtica negociación conlleva la posibilidad de asumir elementos de la posición contraria. Pero sin duda, la razón más importante se encuentra en la reflexión suareciana sobre lo que mejor convenga al bien común. Este será el elemento fundamental para decidir sobre la forma de gobierno, situándose por encima incluso del consentimiento y el contrato en orden a la legitimación. La teoría del consenso descansa y se explica por la defensa del bien común. Y si esta defensa exigiera dejar atrás o ignorar el contrato, Suárez no tendría problemas al respecto. Para comprender adecuadamente la posición del doctor Eximius, en este punto, debemos tener en cuenta que suscribe el modelo de comunidad perfecta aristotélico-tomista, según la cual la buena dirección exige una sola cabeza, como por lo demás puede deducirse del gobierno y el plan providencial de todo el universo, dice Suárez. Suárez no solo considera que la monarquía es la mejor forma de gobierno, sino que además argumenta a favor de su forma absoluta. Ello se constata de forma especial cuando conceptúa el tránsito de la democracia a la monarquía no como una forma de delegación del poder, sino de abrogación, de enajenación, o de forma más matizada, quasi alienati. Cuando se transfiere el poder al rey, este, dice Suárez, se hace superior e incluso al propio reino que se lo otorgó, ya que al dárselo se sometió y abdicó de su libertad anterior. El monarca se convierte incluso en un cuasi dios, dice de nuevo Suárez. Una vez transferido ese poder al rey,
Este hace las veces de Dios y el derecho natural obliga a obedecer. Suárez constata que hay pueblos, como el caso del Reino de Aragón, en los que la transferencia del poder al monarca solo fue por delegación, pero en los casos en los que no medie un tal pacto entre el rey y el pueblo, no se ha dado al soberano el poder con esa limitación, sino que de un modo absoluto queda constituido jefe de Estado. Pero aunque Suárez defiende el poder absoluto del monarca, no acepta que pueda concebirse como un poder patrimonial e incondicional sobre los súbditos. Debe, en todo caso, ser un poder justo y promotor del bien común. En este sentido, en las respuestas a Jacobo I en Defensio Fidei, se observan notas diferenciales muy importantes respecto a la defensa del absolutismo por parte de pensadores como Baudin. Un elemento central al respecto se encuentra en la manera de entender la conexión entre Dios y el monarca. Mientras que para Baudin o para el propio Jacobo I, el rey estaba ungido por derechos divinos, Suárez, siguiendo a Tomás de Aquino y de acuerdo con Belarmino, rechazará que reciba su autoridad directamente de Dios. Si bien se puede sostener que en última instancia el poder político es una donación de Dios, se encuentra, como hemos visto, inmediata y directamente en la comunidad y no en el monarca. La donación divina y directa del poder al monarca implicaba para Baudin la imposibilidad de concebir tantas otras formas de gobierno que fueran legítimamente alternativas a la monarquía, como formas legítimas de resistencia. O sea, no asumía ni formas legítimas alternativas a la monarquía ni formas legítimas de resistencia. La diferencia respecto de Suárez en particular y la filosofía política contrarreformista en general es aquí crucial. Respecto a lo primero, aunque Suárez considera que la monarquía es la mejor forma de gobierno, no asume que el resto sean necesariamente malas. De hecho, la prudencia aconseja formas mixtas, dice Suárez. Dada la fragilidad, la ignorancia y la malicia de la naturaleza humana, de ordinario, es conveniente incorporar algún elemento de gobierno comunitario con la participación de varios ciudadanos. Además, como acabamos de ver, para Suárez, el poder del rey puede ser más o menos amplio en función de la convención establecida entre reino y rey, sin que ello afecte a su legitimidad. Respecto a la segunda razón, la legitimidad de la resistencia, quizás sea exagerado extraer de aquí, como hiciera Skinner, la tesis de una limitación constitucional del poder absoluto. Pero lo cierto es que Suárez ofrece elementos nítidos para la delimitación del poder monárquico. Hay que tener en cuenta que las limitaciones jurídicas establecidas por Suárez al poder monárquico parten siempre de la asunción epocal de su carácter absoluto. Esto se observa con claridad en que el monarca no está sometido coactivamente al cumplimiento de las normas de la comunidad. Dice Suárez, es legibus solutus, es decir, está más allá del poder coercitivo de las leyes. La ley que obliga puede ser directiva o coercitiva, pero solo la primera, la directiva, la obligación de conciencia, afecta al rey. Le cito, al quebrantarla comete un pecado de idéntica especie que los súbditos que pequen contra ella. En cambio, no hay obligación coercitiva en su caso. Dice Suárez, la pena implica de suyo un factor de violencia. Y el soberano no puede quedar sometido a tal obligación, no solo por su especial dignidad. Sería indigno aplicar penas corporales a un soberano o legislador, sino porque en tanto que es soberano no se podría hacer efectiva. No hay nadie por encima de él que pueda castigarle, que se lo digan a Juan Carlos I, ¿verdad? Como es habitual, en Suárez nos ofrece además un argumento prudencial o pragmático. Le cito de nuevo, si el poder político dependiera de la fe personal o de las buenas costumbres del propio soberano, se seguirían inconvenientes mucho mayores para el bien común. No existiría en el Estado ni paz ni obediencia, sino que cualquier súbdito querría juzgar a su superior y, por consiguiente, negarle obediencia. Desde este punto de vista, solo Dios tiene poder para quitar el reino al pecador. Subrayamos que nos referimos al monarca como pecador, porque lo cierto es que la situación cambia cuando se trata de juzgar no su comportamiento moral, sino su capacidad de legislar. Cuando el monarca legisla injustamente, sí que se dan condiciones legítimas de resistencia, que pueden ir desde el no cumplimiento de la ley injusta hasta, en el caso extremo, el tiranicidio.
En realidad, para Suárez, la expresión ley injusta implica una contradictio in terminis, ya que si es verdadera ley, no puede ser injusta, y por lo tanto, si hay injusticia, no hay verdadera ley, lo que por definición no puede obligar. Por supuesto, Suárez limita al extremo las condiciones de esta injusticia. Así, por ejemplo, no debe confundirse la ley injusta con la ley percibida por el pueblo como sencillamente dura o gravosa. En este último caso, debe ser obedecida, aunque sea aconsejable que el soberano la derogue o suavice. Si nos referimos a la ley positiva, no desde el punto de vista de su necesaria adecuación a la ley natural, sino en tanto que efectivamente positiva, entonces sí que podemos hablar con sentido de ley injusta. Sobre ella nos preguntamos cuándo se dan las condiciones para la resistencia e incluso la posibilidad de tiranicidio. En Defensio Fidei, Suárez desarrolla una reflexión a propósito de los dos tipos de tiranía que resulta fundamental para aclarar cuáles son estas condiciones. Se puede distinguir entre los que son tiranos por ocupar el trono injustamente y los que ocupando el trono justamente reinan tiránicamente. Le cito: sea trayéndolo todo a su propia conveniencia, prescindiendo del bien común, sea afligiendo injustamente a los súbditos, y esto despojando, matando, pervirtiendo o perpetrando otras injusticias parecidas pública y frecuentemente. Pone al Nerón como ejemplo histórico y paradigmático del segundo tipo, y por supuesto sitúa al propio rey Jacobo entre los tiranos cristianos de la época, por inducir a los herejes, por inducir herejía a sus súbditos. En el caso del tirano que ocupa el trono de forma injusta, Suárez considera que cualquier ciudadano puede darle muerte. La razón está en que, en este caso, no se mata a un rey o príncipe, sino a un enemigo del Estado. Aunque matiza que solo será posible que el particular actúe así si no encuentra otra forma de librar al Estado del tirano y no puede recurrir a un superior que lo juzgue. Por supuesto, todo ello teniendo siempre presente que se trata de salvaguardar el bien común, por lo que en ningún caso se podrá llevar a cabo el tiranicidio si ello puede implicar, le cito, para el Estado los mismos o mayores daños que los que sufrió o sufre bajo él. En el caso del tirano que ocupa el trono de forma justa, solo cabe la posibilidad de matarlo por cuenta propia en defensa de la propia vida. Con ello Suárez está sentando las bases para una teoría de los derechos humanos y en claro antecedente al hombre, aunque la teoría del primero es más restrictiva que la del segundo. Recordemos que para Locke el hombre tiene unos derechos que no pueden ser transferidos al gobernante: vida, libertad y propiedad. Suárez excluía la propiedad privada por no constituir algo de derecho natural. Y aunque, como hemos visto, la libertad era para él de derecho natural, consideraba legítima su enajenación, por ejemplo, en el caso de guerra justa. Por supuesto, la defensa del bien común también actúa como límite para el derecho a defender la propia vida. El derecho de resistencia y el tiranicidio no se aplicarán ni siquiera en el caso extremo de defensa de la propia vida cuando pudieran producir graves inconvenientes de nuevo al bien común. Le cito: si como consecuencia de la muerte del rey el Estado hubiese de perturbarse o sufrir otros graves inconvenientes contrarios al bien común, entonces la caridad para con la patria y para con el bien común obligaría a no matar al rey, aún con peligro de la propia muerte. Por analogía con lo que ocurre con el individuo, el derecho de tiranicidio se activa también cuando corre peligro la vida del Estado, cuando el rey pretende destruir la comunidad o matar a sus ciudadanos, y estos últimos no se pueden defender de otra manera. Le cito: el Estado entonces tiene entre manos una guerra defensiva justa en contra de su injusto invasor, aunque éste sea su propio rey. Luego cualquier ciudadano, como miembro del Estado y movido por él expresa o tácitamente, puede en este conflicto defender al Estado de la manera que pueda. Final de la cita. Fijémonos en que, en este caso, Suárez no dice que el ciudadano pueda dar muerte al monarca por cuenta propia, sino movido expresa o tácitamente por el Estado. Esto es especialmente interesante. Esto se explica por diversas razones, entre las que para nuestros propósitos resultan especialmente interesantes las siguientes. En primer lugar,
porque el poder de vengar o castigar los delitos no los tienen las personas particulares, sino lo superior o toda la comunidad perfecta. Ocurre además, y en segundo lugar, que si no fuera así, los reyes y príncipes no podrían tener ninguna seguridad, dice Suárez, pues los vasallos fácilmente se quejan de que les tratan injustamente. Por último, Suárez subraya nuevamente las razones pragmáticas de no tener en cuenta aquellas limitaciones, le cito, se seguiría una infinita confusión y perturbación del Estado y se daría ocasión a sediciones y homicidios. En los casos en los que el daño producido por el tirano no sea tan grave, es decir, cuando no hace una guerra contra su propio pueblo, dice Suárez, no cabe defensa por la violencia. Para la mentalidad de nuestros días, Suárez limita en exceso la posibilidad de resistencia, incluso cuando la restringimos a la defensa del bien común, ya que ésta solo será legítima cuando haya evidencia de que dicho bien está puesto en grave peligro. Debe ser claramente manifiesto que el abuso que el monarca hace de su poder llevará al pueblo a la ruina. Incluso, bajo la amenaza de un peligro extremo, tiene que haber certeza absoluta para que se dé el derecho a la resistencia. La más mínima duda lo invalida. Por ello, este derecho solo se puede aplicar tras concienzudas deliberaciones por parte de la comunidad y los organismos que la representan. Pero aunque hoy nos resulten excesivas las limitaciones, al menos algunos, de Suárez al poder del monarca, debemos evitar la tentación de interpretar su posición como meramente retórica o ideológica, como si Suárez pretendiera cerrar cualquier posibilidad real de resistencia, buscando ante todo la salvaguarda del monarca. Lo que hay detrás de estas limitaciones es, en realidad, una razón prudencial o pragmática. En ningún caso, la lucha contra el tirano por el bien común puede acabar laminando dicho bien. Entrando ya en la conclusión, hemos visto que la defensa y desarrollo del bien común constituye la clave de bóveda para una adecuada comprensión de cómo se origina y legitima el poder político en Suárez. En primer lugar, para la más adecuada consecución del mismo, las comunidades naturales se configuran como comunidades políticas, sabedoras de que en las primeras las posibilidades efectivas de progreso son muy limitadas, llegando incluso a poner en peligro la vida de la comunidad. Dado que ya en el seno de la comunidad natural se tiene conciencia de tal limitación, Suárez sostiene que el tránsito a la comunidad perfecta está exigido por la propia ley natural, aunque al mismo tiempo dependa de un acto voluntario. Por ello, naturaleza y contrato son para Suárez compatibles a la hora de explicar el origen de la comunidad política. En segundo lugar, aunque la democracia aparece como la forma originaria y natural de ordenación política, Suárez privilegiará la monarquía absoluta como mejor forma de gobierno para alcanzar de nuevo el bien común. Pero, en tercer lugar, el monarca está obligado a legislar y gobernar justamente, es decir, en favor del bien común. En caso de injusticia manifiesta y grave, se activa el derecho de resistencia de la comunidad siempre y cuando ello no produzca perjuicios mayores sobre, de nuevo, el bien común. En conclusión, podría decirse que el bien común convierte en relativas y circunstanciales, rasgo, por cierto, profundamente barroco, todas las instancias que intervienen en la legitimación del poder político. Por supuesto, el valor de la democracia originaria, pero también el poder monárquico, en tanto que su legitimidad está limitada por él, o la resistencia legítima, que tiene como condición no perjudicar al bien común. Incluso, como hemos visto, la propia idea de contrato o consentimiento pierde su valor si respetarlo pone en peligro aquel bien máximo. Por hacer explícito el hilo que une la filosofía política de Suárez a la temática de este congreso, podemos decir, para terminar, que barroca es la atención extrema y prudencial al contexto histórico que se respira en Suárez. Y barroca es también la inquietud producida por la sensación epocal de crisis que hay detrás de tal atención. Gracias. He recortado y al final me he pasado recortando. Muchas gracias, Óscar, por tu presentación y vamos a abrir un turno de preguntas. Hace falta, ¿no? Óscar,
yo confieso mi ignorancia absoluta sobre la temática que has tratado. Y por tanto es una pregunta más que nada, una hipótesis un poco loca a lo mejor. ¿No estaría el modelo a la hora de pensar la comunidad política para Suárez en la propia institución eclesiástica como cuerpo místico? No sé si es una sospecha demasiado atrevida o absurda. Cuando Suárez se refiere al cuerpo místico, siempre se refiere a la comunidad natural. Aquí hay, bueno, a pie de nota tengo alguna discusión en este punto con Skinner, porque él sostiene, entiende la comunidad política como cuerpo místico, y desde ahí creo que entra en algunos errores interpretativos, pero la expresión cuerpo místico en Suárez se refiere a la propia comunidad, a la comunidad natural, ¿de acuerdo? Y en todo caso, a la idea de cómo el poder se configura en la comunidad natural. Suárez, hay una diferencia fundamental entre la comunidad religiosa y la comunidad política. Y es que Suárez, esto lo ha estudiado Agustín profundamente, Suárez concibe la comunidad política como algo que no está orientado a la felicidad, no está orientado a la perfección del individuo, a la felicidad en el sentido escolástico, sino que está orientado al bien común, ¿de acuerdo? Tiene directrices que facilitan la felicidad, pero la felicidad está en manos para Suárez, como no puede ser de otra manera, está en manos de la Iglesia. Los preceptos y los elementos necesarios para el perfeccionamiento de los individuos. ¿De Entonces, aquí sí que le establece una clara diferencia entre la comunidad religiosa y la comunidad política, en este punto, ¿no? Más allá de eso no sabría. Pero la interpretación del bien común, ¿no la mediaría la Iglesia? No. Suárez establece en su obra política una separación muy estricta entre el orden religioso y el orden natural. En esto hay un punto de ruptura muy grande o de crítica muy grande a la actitud protestante. Esta mañana salió el asunto, ¿no? Suárez dice continuamente, cuando uno lee a Suárez da la sensación de que hay un fondo, una teología política muy fuerte de fondo, porque Suárez dice que el poder político reside en último término en Dios y procede de Dios, pero en realidad lo que está diciendo Suárez es que cuando Dios crea al ser humano, instituye en él un principio natural, la ley natural está en el corazón de los hombres, y cualquier ser humano puede acceder a esa ley natural. Incluso dice Suárez las comunidades paganas. Por ello Suárez respeta a la comunidad pagana. Las comunidades paganas no tienen conocimiento de Dios, pero tienen conocimiento de la ley natural. Y la ley natural es suficiente para el establecimiento de una comunidad justa. ¿De acuerdo? Entonces establece una delimitación muy estricta entre la comunidad política y la comunidad religiosa. Otra cosa es que, dada ya una comunidad política que conoce el cristianismo, el gobierno de esa comunidad actúa en contra del cristianismo, que es lo que ocurre con el rey Jacobo y eso es lo que está detrás de de esa obra Defensio Fidei que he mencionado continuamente y que es una respuesta, es una crítica a la actitud de Jacobo I, ¿no? y la petición, la exigencia de un juramento de fidelidad por parte de los súbditos en el terreno religioso. Pero Suárez distingue, igual que esta mañana veíamos en el terreno de la metafísica, donde, como decía Constantino Expósito, la razón, la ley natural, en este caso la razón, permite recorrer todo el ámbito de la fe, pero de manera independiente. De la misma manera, la ley natural, en el caso de la filosofía política, inscrita, como digo, en el corazón de los hombres, permite a cualquier ser humano, independientemente de sus creencias religiosas, lo cual abre el siguiente trabajo que voy a emprender precisamente va a ser sobre esto, sobre cómo se sitúa Suárez ante la dinámica colonialista. En esto los contrarreformistas hay una ideología colonial detrás de la filosofía de Suárez, ¿no? Pero yo lo llamo una ideología débil, si la comparamos con la ideología protestante, donde sin dirección divina no es posible una comunidad justa. Por lo tanto, esto implicaba el justo sometimiento de los pueblos indígenas americanos
a la norma occidental, a la política occidental, ¿no? Eso en Suárez no ocurre, pero como digo, cualquier comunidad, cualquier humano tiene acceso a la ley natural y por lo tanto se puede constituir comunidad política justa de forma pagana. Este es un elemento interesante en Suárez. Constantino quiere participar. Ah, que estaba Constantino por aquí. Para hacerte una pregunta. Le está preguntando si puede hacerla por vídeo. Así que como está... Eccomi. Grazie Oscar. Posso fare la mia domanda? Sì. Ok. Voglio chiederti questo. Parlo lentamente in italiano. Per alcuni Suarez è in politica un volontarista e quindi è in questo vicino in qualche maniera ai teorici moderni dello Stato assoluto. Però c'è un contromovimento barocco anche qui, quando si parla appunto del corpo politico come unus corpus mysticus, si parlava prima, perché il potere politico è sempre nel popolo, non è mai nel sovrano, perché è Dio che conferisce il potere al popolo e il popolo non può mai alienare, come in Hobbes, la sua libertà nel sovrano. Quindi rimane sempre questa riserva di libertà, tanto che qualcuno, forse è un rischio dirlo, però qualcuno addirittura dice che in Suarez forse si possono trovare i fondamenti della democrazia piuttosto che dell'assolutismo. Cosa pensi di questo? Gracias, Constantino. Antes que ese trabajo presenté en un seminario interno un trabajo en el cual yo defendía que en Suárez hay un tránsito de una concepción del pueblo en términos de vasallaje a una concepción del pueblo en términos de ciudadanía, ¿no? Y efectivamente yo creo que los casos de la legítima defensa del pueblo, en los casos en los que el gobernante, el monarca gobierna de manera injusta, muestran claramente esa limitación, ¿no? Es cierto que Suárez a veces utiliza la palabra alienación para referirse al... mira, se está fumando un toscano. Muy bien. Es cierto que Suárez muchas veces utiliza la palabra alienación, habla de cuasi alienación, pero realmente el derecho de legítima defensa constituye una limitación muy clara que a mi juicio constituye un elemento de democracia muy profundo en la filosofía de Suárez, ¿no? Yo creo, respecto a la lectura voluntarista, no estoy nada de acuerdo con lo que ello implica, ¿no? Porque Suárez efectivamente deja muy claro, bueno, lo que he sostenido antes, ¿no? Y la diferencia entre Suárez y la defensa protestante o la concepción política habitual en el mundo protestante, ¿no? La ley natural está escrita en el corazón de los hombres. Y eso implica la posibilidad racional de establecer comunidades justas. Eso es un elemento fundamental. Pero al mismo tiempo es cierto que Suárez hace una defensa epocal de las monarquías absolutas. Pero lo que he intentado mostrar es sencillamente que es una defensa epocal, circunstancial, ¿no? Y muy relacionada, tampoco es una defensa, que digo yo, por precaución personal, ¿no? O por cobardía, por ser incapaz de enfrentarse a la monarquía absoluta, sino porque él concibe efectivamente que en la circunstancia histórica en la que se encuentra, la monarquía absoluta constituye la forma de gobierno más adecuada para la consecución del bien común. Pero si en algún caso esa monarquía pusiera en peligro el bien común, Suárez dejaría de defenderla, bajando a las circunstancias concretas, ¿no? He intentado, bueno, yo en eso soy muy aristotélico, ¿no? Buscar un equilibrio y mostrar cómo es posible que Suárez defienda, como defiende de hecho, Suárez lo dice explícitamente, lo he mostrado, ¿no? Que en comunidad natural
o en el tránsito de la comunidad natural a la comunidad política, la forma originaria de gobierno es la democracia. La democracia constituye la forma natural de gobierno. La forma natural de gobierno, ¿no? Aquí hay un elemento muy interesante para comprender el papel que juega o desempeña Suárez en como dice Skinner, en el moderno constitucionalismo, ¿no? Skinner hace esta lectura de Suárez, ¿no? Y, por supuesto, un elemento tajante de diferencia respecto, como he mostrado, a autores como Baudin, o incluso su defensa del absolutismo es mucho más matizada que la que hace Hobbes, mucho más matizada, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero, Constantino, tú sobre esto sabes más que yo. No, gracias. Gracias a ti. Miquel, hay ahora un- Hay otra de Miquel. Sí, Miquel, quiero también. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Perfecto, porque yo acabo de llegar ahora. Bueno, he seguido toda tu presentación y me anticipo un poco a lo que me tocará a mí expresar después, así que no me voy a alargar mucho. Me ha interesado mucho, Óscar, todo lo que has comentado. Y esto coincide con una reciente lectura que he hecho digamos, del libro La estructura de la filosofía política moderna de André de Morand, ¿no? Que plantea un poco la relación entre la política moderna y las estructuras, digamos, heredadas del medioevo, filosofía del barroco, todo esto, ¿no? Y en cambio él sí que sitúa, y la pregunta es esta porque es la cuestión que que a mí me ha inquietado, digamos, para mi ponencia que viene después, ¿no? Que es la acogida, digamos, la buena acogida que tuvo la filosofía y la sistemática de Suárez en los centros de conocimiento y de difusión universitario protestante, reformado. Tú has dibujado una contraposición entre las dos posturas políticas. Hay una pregunta a nivel metafísico, que es a donde voy a ir yo después, ¿no? En relación a esto, pero claro, yo esta distancia en la cuestión política que tú ves tan clara y tan netamente contrapuesta, ¿no? Yo no sé si Francisco Suárez es un lugar filosófico suficientemente amplio o ambiguo en relación a esto, a partir de los textos, o no, o si realmente tú ves ahí una contraposición muy clara entre la propuesta de Francisco Suárez y la tradición protestante, sobre todo en relación a esta cuestión de la libertad, ¿no? de la voluntad, ¿no? que ha expresado el profesor Expósito muy bien, ¿no? Es decir, realmente no puede haber, o no ves tú algún tipo de ligazón posible hermenéutica en esta línea y no tan confrontada como me ha parecido entender que sugerías. Sí, la idea, bueno, eso es lo que ha mencionado al principio, es sorprendente, efectivamente, sobre todo la metafísica, ¿eh? Las disputaciones metafísicas de Suárez tuvieron en las siguientes 2 décadas a su publicación como 17 o 18 ediciones por toda Europa y se constituyeron en manual de referencia en las universidades más importantes de Europa, incluidas las protestantes, ¿no? En la metafísica es asombroso, esto lo constata el propio Heidegger y le llama la atención esta cuestión, ¿no? Y también la metafísica de Suárez es profundamente contrarreformista, profundamente católica, la metafísica de Suárez. Y en el caso de la teoría política, esto es mucho más marcado. Y más marcado porque si nos quedáramos solo con De Legibus, con la gran obra de filosofía política y jurídica de Suárez, es un planteamiento más teórico, es un planteamiento, bueno, que puede admitir más mediaciones, pero Suárez escribió una defensa de la fe contra un monarca protestante, contra Jacobo I. Y ahí marcó posturas muy claras, ¿no? De lo que era la posición, había sido la posición de la escolástica renacentista y la posición de la contrarreforma, ¿de acuerdo? En este punto, ¿no? Y bueno, pues, no sé, hay una línea, ¿no? Hay un hilo que va de Vitoria a Suárez, ¿no? Que, a mi juicio, está en las antípodas de lo que es la forma protestante de entender el poder, ¿no? Y legitimar el poder, ¿no? Por supuesto, me decía antes a Constantino que
que no me parece adecuada la interpretación voluntarista de Suárez, ¿no? Mientras que el voluntarismo es muy marcado en la tradición, en la tradición protestante, ¿no? Yo diría como una razón, ¿no?, de por qué esta influencia enorme de Suárez o por qué sus textos se constituyen en textos de referencia en las principales universidades europeas. Porque Suárez vive en un contexto de imperio español, en un contexto de hegemonía española. ¿De acuerdo? ¿Por qué son hegemónicos hoy los autores estadounidenses en Europa? En gran parte de Europa en filosofía. Yo creo que por esa misma razón imperial, ¿no? Que tiene que ver con una hegemonía, como digo, de carácter. Suárez era el filósofo del imperio. A Suárez se le llamó para que defendiera la fe ante un monarca. Salió a la defensa, bueno, a la defensa de la mano del rey de España, a la defensa del Papa, ¿no? A la defensa como el gran teólogo de la época, ¿no? Esta es la circunstancia, a mi juicio, más importante para explicar por qué, bueno, es que la metafísica de Suárez era más utilizada que la de Malebranche, lo cual no tiene sentido en ese contexto epocal, ¿no? Eso sobre todo en la metafísica. Yo en el ámbito del pensamiento jurídico, la verdad es que no he hecho el rastreo y no sé qué ocurrió con su obra, ¿no? Si realmente ejerció si realmente fue un texto tan presente. Hay que tener en cuenta que Suárez, bueno, el libro es un texto con muchas redacciones, un texto muy dinámico, mucho más dinámico, por supuesto, que las disputaciones metafísicas, ¿de acuerdo? Pero yo te diría que más allá de esa circunstancia histórica, que efectivamente Suárez tiene una difusión enorme, en este punto las distancias son muy grandes. Hay que decir en todo caso, eso sí que es cierto, que Suárez ejerció una influencia muy importante en el naturalismo anglosajón. Esto, por ejemplo, Leopoldo Prieto lo ha estudiado a fondo, ¿no? La influencia que ejerce, por ejemplo, en Locke, ¿no? En todo ese ámbito, ¿de acuerdo? En ese ámbito, Suárez es el autor que sirve para recuperar dónde puede ser recuperado, y los autores en lo que es recuperado, la tradición naturalista. ¿De acuerdo? Miguel. Hay tres más, no sé. Primero José Antonio Pérez Tapia. María José Rossi y José Antonio Pérez Tapia de Francisco Vázquez. Sí, gracias. Aprovecho porque va un poco en línea con lo que venimos. Gracias, José Antonio. No me cabe duda de que Suárez los textos de Suárez fueron la referencia. De hecho, me suenan enorme cantidad de elementos presentes en la metafísica de las costumbres de Kant. O sea, con la sola excepción de que Kant le cierra cualquier posibilidad al derecho de resistencia porque abre el ámbito de la opinión pública, ¿no? Pero lo que a mí me llamó la atención es la cuestión de la propiedad privada, que vos decís que no es para Suárez de derecho natural. Y una de las justificaciones justamente de las monarquías absolutas es el cuidado de la propiedad privada, además de la vida y la libertad. Entonces, ¿cómo piensa Suárez la propiedad? Porque parece no encajar esta no defensa de la propiedad privada en esta construcción. De nuevo, como ocurría con la democracia, la propiedad privada es de derecho natural, pero no lo es perfectivamente, es decir, no tiene por qué continuar constituida la comunidad política, la comunidad privada. O sea, él entiende que en el estado de naturaleza no hay propiedad privada, hay comunidad, está el común, pero en el tránsito de la sociedad política es legítima la configuración de la propiedad privada. ¿De acuerdo? Esa es la posición que defiende él. En todo caso, esto, por supuesto, hay trabajos, por ejemplo, Eduardo Nicol, esto le interesó muchísimo porque esto es la distancia con respecto a Locke, por ejemplo, que sí que entiende la propiedad como un elemento de naturaleza, es enorme, ¿no? Y esto da de a pie a otras concepciones de la propiedad, poniendo en cuestión el sacrosanto de la propiedad privada tal como se manifestó en la modernidad. Pero en su vez habría que decir eso, ¿no? La propiedad en estado de naturaleza, la propiedad es comunal, en el tránsito a la sociedad política, la propiedad puede pasar a ser privada, ¿no? Y es perfectamente legítima. Y si no dijera esto, pondría en riesgo su cabeza, también es cierto, ¿no? Si no dijera esto, ¿no? Sí, es un poco forzado, digamos, ¿no? Yo no creo que sea forzado.
Yo no creo que sea forzado, ¿no? Porque este mismo esquema, como digo, se repite, por ejemplo, en el tema de la libertad. La libertad es un derecho natural, pero la libertad puede ser perdida. Suárez defiende la esclavitud. La guerra justa. A ver qué significa eso, la guerra justa. Esto lo dejo para ese trabajo sobre la actitud colonial de Descartes, ¿no? Pero, perdón, de Suárez, ¿no? En el próximo congreso. Pero Suárez, efectivamente, establece en varios momentos esta idea, ¿no? También la democracia aparece como la forma natural de gobierno. En cambio, la monarquía es una forma, a su juicio, más perfecta, más acorde al bien común. Y de hecho Suárez considera que en comunidad política, para el bien común, es buena la privatización de la propiedad. ¿No? Fomenta el progreso, fomenta la dinámica de las sociedades, el dinamismo social, ¿no? O sea, Suárez es muy pragmático en su concepción de lo político, ¿no? Yo creo que José Antonio ha escrito sobre este tema, sobre el tema de la propiedad. Algo te he leído, algo me suele haberte leído sobre el tema de la propiedad. Nosotros somos una razón de Estado. Bueno, bien, bueno, es un tema apasionante, Oscar. Además, yo creo que nos deja un poco así, con el corazón partido. Es decir, que por una parte nos entusiasma Suárez demócrata, ¿no? Suárez, bueno, que avanza en el derecho de resistencia, que plantea desde esa posición naturalista, esa defensa de derechos en el Estado, en la naturaleza humana, etc. Y luego, por otra parte, nos encontramos Suárez, que avala la monarquía absoluta. Y esa es la parte que nos desagrada, ¿no? Pero, en fin, hay muchos caminos de ida y vuelta, ¿no? Por otra parte, nos resulta muy sorprendente que una de los lugares donde más enfáticamente defiende el derecho de resistencia es esto que ha citado tantas veces, Defensio Fidei, ¿no? Defensa de la fe contra Jacobo I, que ha sido un texto por encargo. Me parece muy defendible lo que has dicho, de que, digamos, en el tronco del pensamiento de Suárez está de manera mucho más fuertemente enraizada esa concepción democrática, esa concepción que acaba el derecho de resistencia y su defensa, a la virtud del legítimo. Entonces no se podía hacer, no se podían llevar a un tribunal como era el terrorismo a los. Y por otra parte, pues, esa defensa de la monarquía, de los derechos frente a Jacobo I, pero que también tiene sus zonas de sombra, porque Suárez nos tocó dos cosas. Una, conectando con lo del colonialismo y todas estas cosas, ¿por qué no aplicó el derecho de resistencia a poblaciones indígenas en América frente a los virreyes, ¿verdad? Si a ellos también les amparaba el derecho natural, ¿no? Esa es una zona de sombra que queda, ¿no? Y la otra, es decir, por razones pragmáticas, ese poder absoluto tenía su aval, pero también sus límites, pero había otro poder absoluto que no cuestionó nunca, claro, era el del Papa, justamente el que se contraponía a Jacobo I y el que se defendía. Entonces, vemos que tiene esas zonas de sombra que no pueden ser cogido por todo a lo largo de la historia, ¿no? En fin, yo creo que son cosas. Por otra parte, claro, el derecho de resistencia, esa construcción democrática del poder, digamos, pesándolo en la balanza, pues es mucho más valioso que su legitimación pragmática de la monarquía absoluta. Y además podemos abundar en motivos históricos. ¿Qué monarquía hay que no haya caído por revoluciones, revueltas o, en fin, porque el pueblo toma la palabra, ¿no? Frente a excesos de ese tipo de poderes? Voy a hablar de España y la constitución que tenemos, que bloquea totalmente cualquier reforma constitucional, por mucho que digamos los republicanos, para modificar la forma de Estado, ¿no? Entonces tenemos un bloqueo constitucional que ya quisiéramos. De muchos reyes de la época se tocarían la camisa y la ropa si la gente se tomaba en serio el derecho de resistencia. Yo creo que ahí hay
no llegaremos a la cuestión del homicidio, porque no se llevó a la guillotina. Pero, en fin, hay ahí una posición muy avanzada que con las regulaciones jurídicas y políticas, etcétera, aún hoy, digamos, no solo da que pensar, sino que da que hacer en el ámbito de la acción política en ese sentido, ¿no? Yo creo que ahí siempre lo que hay es bueno. Donde veo una cuestión que apuntaba Javier hace unos minutos es quién habla y decide acerca del bien común. Porque claro, a esa concepción democrática que tiene componentes republicanos, pero no parlamentaristas, pues le falta un ámbito de deliberación pública para establecer qué es el bien común. O lo establece el filósofo o lo establece la iglesia. Por ejemplo, ¿quién tiene autoridad intelectual y moral para hablar de qué es el bien común? Pues ahí han hablado de ciertos puntos ciegos del tratamiento salesiano. En este caso, pues habría, bueno, pues un lugar vacío o no suficientemente desarrollado. Y creo que ahí es el punto donde necesita articulación la herencia que podamos retomar desde su arte. Muchas gracias. A ti, José Antonio. Pues mira, por eso Peñera, uno de los editores de la edición de Deleuze, que se hizo en los años 70, en el SIC, sostiene que Suárez es un defensor sustancial y no formal de la democracia. Porque no está en el trabajo anterior que presenté en nuestro grupo, Suárez dice, cuando habla del derecho de resistencia, no lo pone como, es también un deber, no solo un derecho. O sea, el ciudadano tiene la obligación de vigilar que la conducta del gobernante se ajusta, es justa. Es una obligación, por lo tanto es una responsabilidad, ¿no? Pero no hay mediaciones. O sea, no hay, en el desarrollo jurídico de Suárez, no hay un desarrollo formal efectivo de las instituciones que deberían de llevar a cabo ese tipo de deliberaciones. Siempre habla de la comunidad. A veces les habla bien aristocrática y habla de los superiores, ¿no? Dependiendo del contexto, ¿no? No hay un desarrollo, pero sí que está la idea sustancial, ¿no? En el sentido de que, efectivamente, no solamente hay un derecho, sino que hay un deber de vigilar, porque es el pueblo el que tiene que vigilar que el monarca, el gobernante, cumple con el bien común. Que legisla y gobierna para alcanzar y para desarrollar el bien común. Y si eso no se da, aparece el derecho de resistencia en Suárez, ¿no? Lo mismo ocurre con el tema de las comunidades. Hombre, Suárez a veces se cubre un poco las espaldas, por ejemplo. Suárez es verdad que dice que en el tema del colonialismo y la actitud, ¿no?, de Suárez, Suárez dice que efectivamente es posible una comunidad pagana que sea justa. Pero cuando en esa comunidad hay cristianos, las normas tienen que ajustarse ya a la verdadera fe, que es la circunstancia histórica, obviamente, en la que se encontraba Suárez. Una convivencia efectiva de culturas indígenas y la cultura cristiana. Y cuando se da esa convivencia, lo fundamental es la protección de la verdadera fe. Ahí aparece un elemento de las luces y las sombras, ¿no?, que hay que subrayar en Suárez, ¿no? Para mí es importante marcar también la sombra, porque uno se encuentra con lecturas muy dicotómicas de Suárez. Suárez es un defensor del imperialismo. Suárez es un demócrata radical, en esto como podemos. Esta distancia tan grande entre una posición y otra, ¿no? Entonces hay que ir a la circunstancia concreta de Suárez y a la forma en la que él desarrolla su teoría respondiendo a problemas concretos de su época, ¿no? Hay elementos que, por supuesto, ya como tú apuntabas antes, hoy constituyen una enseñanza fundamental. Nosotros hoy hemos dicho, para Suárez la democracia es sustancial, no formal. A lo mejor ocurre que hoy la democracia la concebimos formalmente y ha perdido la sustancia. Entendemos la democracia. Suárez no entendería, poniéndose en su piel, ¿no entendería la democracia como el derecho a votar? El fundamento de la democracia es la responsabilidad por el bien común. Si uno vota como pollo descabezado de aquí a mi abuela, ¿hay qué tipo de democracia hay? Si no existe esa deliberación de cada ciudadano para saber qué es lo que conviene a la comunidad, ¿no? Y eso se ha perdido, obviamente, ¿no? Podríamos decir que si en Suárez falta un desarrollo formal de la democracia y de las instituciones que la hacen posible,
quizá en nuestra época la democracia ha perdido o tiende a perder la sustancia, ¿no? Eso como enseñanza, a mi juicio, una enseñanza central que nos ofrece Suárez hoy. Y sobre una cuestión más, y de camino saludar a Miquel, seguro que está viendo ya, al hilo de lo que planteaba, y platicar que, claro, cuando hablamos de contrarreforma después de 4 siglos, con todo lo que ha pasado, pues todo lo que tiene que ver con la contrarreforma está muy cargado de connotaciones negativas. En pleno siglo XVII, pues era el debate ideológico de la época en Europa, ideológico, religioso, filosófico, económico, político. Entonces eran las dos maneras de confrontarse en medio de la realidad que se vía. No estaban las cosas tan decantadas como para que todo lo que cae del lado de la contrarreforma pues se vea como hoy bueno de manera tan negativa. Eso digo de por qué se estudiaba Suárez. De todas formas, no lo digas por lo que he dicho yo, en el sentido de que yo... No, lo digo... No, hay una lectura, de nuevo, lectura hegemónica. Lectura hegemónica de la historia, ¿no? La reforma triunfó en los países que históricamente definieron la historia, hacia atrás, ¿no? La reforma es modernidad, la reforma es libertad, ¿no? Yo, tanto en la metafísica como en la política, tanto en lo que he trabajado e investigado en metafísica como en política en Suárez, he intentado mostrar que esa lectura no es cierta, es errónea, ¿no? En la contrarreforma suarista y en la contrarreforma de la escolástica tardía hay elementos muy potentes para pensar la modernidad y otra modernidad también, tanto desde el punto de vista ontológico, metafísico, como desde el punto de vista político y jurídico, ¿no? En las dos dimensiones. Nos quedan 5 minutos y una palabra de Francisco Vázquez. Voy a hacer muy breve, simplemente, dado el desconocimiento que tengo sobre Suárez, ha habido 2 cosas que me han llamado la atención de lo que has expuesto. Una de ellas es muy breve y es una pregunta que no he leído, informativa más que nada, que una de las condiciones para aceptar la defensa propia de la comunidad en contra del rey, que puede llegar incluso a culminar en un genocidio, es cuando el rey ocupa tronos de manera injusta. ¿Qué entiende Suárez por una ocupación del trono de manera injusta? Es decir, podría ser una conquista, podría ser una... Simplemente por saberlo, por curiosidad, ¿qué entiende con sí. Luego, otra que quizás sea un poquito más larga de formulares, también ha comentado que en la comunidad natural el individuo tiene tendencia a esta comunidad natural. Es decir, es donde alcanza, por así decirlo, su desarrollo más en la comunidad. Una vez que constituye esa comunidad natural, la comunidad, entiendo, tiene un estatus de realidad, es decir, es una realidad que luego, de la cual emergerá una comunidad política. A lo que quiero llegar es, ¿cómo entiende Suárez al individuo dentro de esta comunidad? Porque, según he entendido de las respuestas que ha dado a todos, la comunidad en ningún caso se entiende de manera voluntarista, sino que es, por así decirlo, una realidad que está por encima del individuo, pero antropológicamente, ¿cómo entiende Suárez este individuo que naturalmente tiende a la comunidad y conforma una realidad nueva como esta comunidad? Vale. Respecto a la primera pregunta, el tirano, hay 2 formas de tirano, el tirano que usurpa el poder de manera injusta, ¿verdad? Y el tirano que, habiendo alcanzado el poder de manera justa, pues hace las cosas mal, actúa de manera injusta, ¿no? Usurpación del poder. ¿De acuerdo? La forma en la que Suárez lo piensa fundamentalmente es como resultado de una guerra que no es justa. Dices, conquista. Si la guerra es justa, no hay usurpación de poder. Aquí está el juego de Suárez, el elemento que permite, ¿no? Pero este sería el elemento definidor para saber cuándo un pueblo tiene derecho a... Cualquier ciudadano, dice, cualquier miembro de la comunidad tiene derecho a matar al rey cuando ocupa el poder de manera injusta. ¿De acuerdo? Respecto a la segunda pregunta, pues, no, a lo mejor no me he explicado bien. Para Suárez no hay individuos. O sea, no hay individuos que constituyen una comunidad natural y luego se transita a una comunidad política. La comunidad natural es lo que hay de base.
¿de acuerdo? Es lo que hay de base. Por lo tanto, no hace falta un acto de voluntad para sumarse a la comunidad natural. El individuo se entiende dentro de la comunidad ya. Concepción social del individuo. No hace falta una voluntad. Existe una voluntad para transitar, hace falta un acto de voluntad, un consentimiento común, ¿verdad? Dice Suárez, al menos entre los cabezas de familia, para transitar desde la comunidad natural a la comunidad política. Hay lecturas de Suárez, como por ejemplo la de Copleston, que afirman que no, que el contrato de Suárez no afecta al tránsito de la comunidad natural a la política, sino a la forma de gobierno efectiva. Sería el contrato llegaría en un estadio posterior. No, pero Suárez dice que en el tránsito de la comunidad natural a la comunidad política se tiene que dar un consentimiento. Un consentimiento. Pero en la comunidad natural no hay. Por eso decía al principio que una cosa interesante de la teoría contractualista de Suárez es que nos permite pensar el contrato de la modernidad de forma diferente a como lo pensaron los anglosajones, que siempre entendieron lo previo a la comunidad política en términos de individualismo. Mientras que en Suárez hay una comunidad. Lo que pasa es que en esa comunidad natural hay ya una intuición del bien común y a su vez una intuición o una evidencia de la dificultad para alcanzar el bien común si no existe una autoridad política. Y esa idea, dice Suárez, esa conciencia, es la que hace... eso es lo que decía antes, la comunidad política no surge para mediar los intereses egoístas de los individuos, no es la lectura liberal, ¿de acuerdo? Sino que surge porque hay una idea, dice Zubiri, dice Suárez, que hay una evidencia de la imposibilidad de progreso en las ciencias y en las artes. Más pragmático no puede ser, en este punto, ¿verdad? En la comunidad natural no hay. Yo creo que además ahí está pues, un poco la idea ya fraguada, ¿no? O en fraguas de esa concepción evolucionista de las sociedades, ¿no? Sociedades salvajes, bárbaras, civilizadas. Sociedades salvajes son aquellas que no han constituido aún comunidad política y no hay posibilidad de progreso en las artes y las ciencias. En las ciencias y las artes, en las ciencias y las técnicas, ¿no? Y esa evidencia, fundamentalmente esa es la razón fundamental para Suárez del tránsito, que permite el tránsito o que hace que los individuos consientan en esa generación de una autoridad política y con ello la constitución de la comunidad política. Nunca se constituye la libertad individual en los modernos. Nunca se entiende la libertad individual como un contrapeso, sino que el contrapeso siempre es la comunidad, ¿no? Y el bien común que emana de... Sí, el contrapeso siempre, por eso cuando he hablado antes de Locke y los derechos, he dicho aquí en la teoría del derecho, el derecho a defender la propia vida, Suárez lo tiene muy claro, es el derecho a defender la propia vida, esa es la única razón por la cual uno puede ejercer una resistencia activa, a modo individual, ¿de acuerdo? No cabe. Por supuesto, cuando hablamos de propiedad, que ni siquiera es natural, y es que la libertad, entendida como elemento fundamental de la percepción humana, para Suárez es concebida en comunidad. Él lo entiende, he dicho antes, Suárez distingue muy radicalmente el ámbito de la felicidad del ámbito del bien común. Pero eso no significa que la felicidad sea individual. La felicidad está inscrita en la comunidad, pero por cauces distintos a los del gobierno político. Fundamentalmente cauces eclesiásticos, ¿no? En el caso de Suárez, ¿no? Fundamentalmente cauces eclesiásticos. Bueno, muchas gracias.